Llevaba la foto de mi esposa en el bolsillo cuando entré a esa funeraria, sin saber que esa misma fotografía cambiaría todo. Durante 40 minutos me trataron como basura, como si mi dolor valiera menos, porque mi billetera estaba vacía. No sabían que el hombre al que humillaban había arriesgado su vida para que ellos pudieran seguir con la suya. Mi nombre es Ramón Estrada. Tengo 67 años. Y hace 3 días perdí a la mujer más extraordinaria que ha caminado sobre esta tierra. Dolores murió un martes por la mañana, después de 2 años luchando contra un cáncer que se empeñó en robarme lo único que me daba razón para despertar cada día. Pero permíteme contarte quién era Dolores, antes de que la enfermedad llegara a nuestras vidas como un ladrón silencioso. Durante 35 años trabajé como rescatista en el servicio de emergencias de la región montañosa. Dolores era enfermera, y juntos formábamos un equipo que había salvado más vidas de las que podía contar. Pero antes de ser compañeros de trabajo, fuimos 2 almas que se encontraron en el momento perfecto. La conocí en 1981, un viernes por la tarde, cuando respondimos a un incendio forestal que había atrapado a una familia completa. Cuando llegamos al lugar, una madre joven gritaba desesperada que su bebé seguía adentro de la casa en llamas. Todos nos detuvimos. El fuego era demasiado intenso. Las vigas comenzaban a colapsar. Era suicidio entrar ahí. Pero una enfermera pequeña, de unos 23 años, con ojos determinados, se puso la máscara de oxígeno y corrió hacia las llamas. «Si ese bebé muere», gritó por encima del rugido del fuego, «será porque no intenté lo imposible». Salió 3 minutos después, con una criatura en brazos, ambos cubiertos de cenizas, pero respirando. Cuando le pregunté por qué había arriesgado tanto, me miró con esos ojos brillantes y me dijo: «Cuando tenía 8 años, un hombre me salvó de un derrumbe. Desde ese día supe que mi vida no me pertenecía solo a mí. Me enamoré de ella en ese momento. No solo de su belleza, sino de su alma heroica, de esa necesidad profunda de devolver al mundo la bondad que había recibido». Nuestra primera cita fue en un pequeño café cerca del hospital, después de un turno particularmente difícil, donde habíamos perdido a un anciano en un accidente automovilístico. Dolores había llorado en silencio durante todo el camino de regreso, y yo sabía que necesitaba hablar con alguien que entendiera ese peso. «¿Sabes qué me duele más?», me dijo esa noche, removiendo su café sin tomarlo. «Que murió solo. Su familia llegó 5 minutos después. 5 minutos, Ramón. Si hubiéramos sido más rápidos». «Dolores», le dije, tomando su mano por primera vez, «nosotros no decidimos el tiempo. Solo decidimos estar ahí cuando alguien nos necesita». Esa frase se convirtió en nuestro lema de vida. Nos casamos 8 meses después, en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia del pueblo. No teníamos dinero para lujos, pero teníamos algo más valioso: una misión compartida. Durante nuestra luna de miel, que duró solo 3 días porque no podíamos permitirnos más, Dolores me mostró una caja de madera donde guardaba todas las cartas de agradecimiento que habíamos recibido a lo largo de los años. «Mira esto», me dijo, sacando una carta escrita con letra infantil. La escribió el hijo de la señora García, la que salvamos del derrumbe el mes pasado. Dice que quiere ser doctor para salvar gente como nosotros. Dolores guardaba cada carta, cada foto, cada pequeño recuerdo de las vidas que habíamos tocado. «Estos son nuestros verdaderos tesoros», me decía.
Cada uno representa una segunda oportunidad que alguien pudo tener. Los domingos por la noche tenían un ritual sagrado. Después de cenar, nos sentábamos en nuestro pequeño jardín trasero, donde Dolores cultivaba rosas blancas, y repasábamos la semana. No hablábamos solo de los rescates exitosos, sino de los que no pudimos completar, de las familias que tuvimos que consolar, de las lecciones que cada emergencia nos enseñaba. ¿Sabes qué me mantiene cuerda?, me confesó una noche, mientras podaba sus rosas favoritas. Saber que tú siempre vuelves a casa. En todos estos años, en todos los rescates peligrosos, nunca has faltado a tu promesa de regresar a mí. Esa promesa se volvió mi ancla. En las situaciones más peligrosas, cuando las rocas se desmoronaban sobre mi cabeza, o cuando el fuego rugía demasiado cerca, escuchaba su voz, recordándome que alguien me esperaba en casa. Nunca tuvimos hijos, no por falta de ganas, sino porque el destino decidió otra cosa, pero nunca nos sentimos vacíos. Tenemos cientos de hijos, me decía Dolores cada vez que el tema surgía. Cada niño que salvamos, cada familia que ayudamos, es parte de nuestra familia extendida. Los recuerdos más dulces eran los más simples. Dolores cantando mientras preparaba el desayuno, con su voz desafinada pero llena de alegría. Yo leyéndole las noticias en voz alta, mientras ella cosía los uniformes que se desgarraban en los rescates. Nuestras caminatas vespertinas por el parque, donde siempre encontrábamos a alguien que nos reconocía y nos agradecía por algo que habíamos hecho años atrás. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó una noche, acurrucada contra mi pecho mientras veíamos las estrellas desde nuestro jardín. Solo de una cosa, le respondí, de no haberte conocido antes. Pero todo cambió el día que Dolores encontró ese pequeño bulto en su pecho. Era un martes de octubre, y ella salía de la ducha cuando gritó mi nombre, con una voz que nunca había escuchado antes. Corrí al baño y la encontré temblando, con la toalla apenas cubriéndola, tocándose el pecho con expresión de terror. «Ramón», susurró, «hay algo aquí que no estaba antes». Los siguientes 2 años fueron una batalla que luchamos juntos, pero que ella peleó en primera línea. Cada sesión de quimioterapia, cada radiación, cada noche de dolor, las enfrentamos como habíamos enfrentado cada emergencia. Juntos, sin rendirse, cuidándonos mutuamente. Vendí mi auto después del primer año para pagar los medicamentos experimentales que el seguro no cubría. Dolores lloró cuando se lo dije, no por el auto, sino por la culpa. «Ramón, no deberías sacrificar tanto por mí», me dijo esa noche, con la cabeza calva por la quimio, pero aún hermosa para mí. «¿Sacrificar?», le respondí, sosteniéndola entre mis brazos. «Dolores, tú eres la razón por la que vale la pena vivir. Si tengo que vender todo lo que tenemos para darte un día más, lo haré sin dudar». Empeñé mis medallas militares para costear el tratamiento especializado que recomendaron los doctores de la capital. Dolores se opuso al principio, pero yo le expliqué. Esas medallas representan las vidas que salvé. Ahora las uso para salvar la vida que más me importa. Durante esos 2 años, vi a mi esposa luchar con una dignidad que me partía el corazón. Incluso en sus días más difíciles, cuando el dolor la doblaba en 2, encontraba fuerzas para preguntarme cómo había estado mi día, para asegurarse de que yo comiera bien, para recordarme que tomara mis medicamentos para la presión. «Tú también necesitas cuidarte», me decía, incluso cuando ella apenas podía levantarse de la cama.
¿Quién va a salvar a la gente si a ti te pasa algo? Una noche, durante el 2.º año de su enfermedad, me despertó para hablar. Su voz era débil, pero sus palabras fueron las más claras que había pronunciado en semanas. Ramón, quiero que me prometas algo. Lo que sea, mi amor. Cuando yo no esté, no quiero que gastes lo que no tenemos en mi funeral. Tu amor no se mide en dinero. Se mide en los 45 años que me diste, en las vidas que salvamos juntos, en el bien que seguirás haciendo cuando yo me haya ido. Le prometí, pero en mi corazón sabía que tenía que encontrar una manera de darle la despedida que merecía. Dolores murió un martes por la mañana, mientras yo sostenía su mano y le contaba sobre el jardín que florecía afuera. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por cumplir tu promesa de siempre volver a casa». Los 3 días siguientes fueron un borrón de dolor, papeleo y la terrible realización de que estaba completamente solo, por primera vez en 45 años. La mañana del jueves me levanté en nuestra casa, que ahora se sentía como una tumba vacía. Me duché, me afeité con cuidado y me puse mi único traje decente, el mismo que había usado en nuestra boda. Estaba más desgastado ahora. Las costuras se notaban en algunos lugares, pero lo había mantenido limpio y planchado, como Dolores me había enseñado. Antes de salir, me senté frente a nuestro altar improvisado en la sala. Fotos de nuestros mejores momentos, algunas de las cartas de agradecimiento que ella tanto apreciaba, y una rosa blanca de su jardín que había cortado esa mañana. Dolores, le dije a su fotografía favorita, una donde sonreía con su uniforme de enfermera después de un rescate particularmente exitoso. Voy a encontrar la manera de darte la despedida que mereces. No sé cómo, pero lo haré. El camino hasta la funeraria me llevó por las calles que habíamos recorrido juntos durante tantos años. Cada esquina tenía un recuerdo. La panadería donde comprábamos pan los domingos, el parque donde caminábamos por las tardes, la farmacia donde últimamente habíamos gastado tanto dinero en medicamentos. En el camino me crucé con la señora López, nuestra vecina de toda la vida. «Don Ramón», me dijo con voz compasiva, «¿cómo está usted? Supe lo de Dolores». «Gracias, señora López. Vamos día a día. Si necesita algo, cualquier cosa, no dude en pedirme», me ofreció. Pero ambos sabíamos que ella tampoco tenía mucho que dar. Más adelante vi a Roberto, mi antiguo compañero de rescates, que ahora trabajaba como guardia de seguridad en un banco. «Ramón, hermano», me saludó con un abrazo fuerte. «¿Cómo lo está llevando?» «Difícil, Roberto, muy difícil. Oye, si necesitas algo para los gastos del funeral, yo puedo...» No te preocupes», lo corté rápidamente, aunque sabía que él tampoco tenía mucho. «Ya tengo todo arreglado». Era mentira, pero mi orgullo no me permitía aceptar caridad, especialmente de alguien que sabía que luchaba tanto como yo. El centro de la ciudad había cambiado mucho en los últimos años. Donde antes había pequeños comercios familiares, ahora había grandes tiendas de cadena. Donde antes conocía a cada comerciante por nombre, ahora veía rostros extraños que me miraban como a un anciano más caminando por la calle. ¿En qué me he convertido?, pensé mientras caminaba lentamente hacia mi destino. ¿Cuándo dejé de ser Ramón el rescatista para convertirme en solo otro viejo pobre? Llegué a la funeraria San Rafael, un edificio elegante con mármol blanco y ventanas grandes que prometían dignidad y respeto para los seres queridos. Era el tipo de lugar donde las familias acomodadas despedían a sus muertos con pompa y ceremonias elaboradas. Por un momento me detuve afuera,
observando a través de las ventanas a las familias bien vestidas que consultaban sobre servicios. Me pregunté si estaría cometiendo un error al venir aquí, si no debería dirigirme directamente a una funeraria municipal, donde mi pobreza no fuera tan obvia. Pero Dolores merecía lo mejor que yo pudiera darle, así que respiré hondo y empujé la puerta. La recepcionista era una joven de unos 28 años, llamada Valeria, según su placa de identificación. Tenía el cabello perfectamente arreglado en un moño sofisticado, uñas manicuradas, y llevaba un traje que probablemente costaba más que mi pensión de todo un mes. Su sonrisa profesional se desvaneció en el momento en que me vio entrar. Me evaluó de arriba a abajo. Mi traje desgastado pero limpio, mis zapatos viejos pero lustrados con cuidado, la forma en que temblaban mis manos por los nervios y el dolor reciente. «Buenos días», le dije, quitándome el sombrero con el respeto que mi madre me había enseñado. «Vengo a organizar un funeral para mi esposa». Valeria intercambió una mirada rápida con otra empleada antes de responder. «¿Y qué tipo de servicio está buscando?». La pregunta me golpeó como una bofetada. «No, lamento su pérdida», o «permítame ayudarle en este momento difícil». Solo una evaluación fría de mis capacidades financieras. «El más sencillo que tengan», respondí, sintiendo cómo el orgullo se me desmoronaba con cada palabra. «Algo digno, pero económico». Sus ojos se endurecieron, y pude ver el momento exacto en que me clasificó como una pérdida de tiempo potencial. «¿Forma de pago?», preguntó, arrastrando las palabras como si ya conociera la respuesta. Yo esperaba poder hacer un plan de pagos. Tengo una pensión pequeña. Puedo pagar mensualmente. Mi voz se quebró al final, odiándome por tener que mendigar para enterrar a mi esposa. Valeria suspiró con exasperación visible, como si hubiera interrumpido su día perfecto con mis problemas insignificantes. Se reclinó en su silla y me miró con una mezcla de fastidio y superioridad moral. «Señor, le voy a ser muy directa. Este no es un lugar de caridad. Si no puede pagar un servicio digno, quizás debería considerar opciones más acordes a sus posibilidades. Hay funerarias municipales que manejan estos casos. Como si mi dolor fuera una categoría administrativa, como si la muerte de Dolores fuera solo otro problema burocrático que resolver. Durante 35 años había sacado a la gente de sus peores momentos. Había cargado cuerpos de niños muertos en mis brazos. Había consolado a madres que perdían a sus hijos. Había sido el último rostro amable que veían las víctimas antes de morir. Y ahora, cuando necesitaba un poco de esa misma compasión para mi Dolores, me trataban como si fuera un mendigo pidiendo limosna. En ese momento, apareció un hombre de unos 35 años, bien vestido, con aire de superioridad que parecía nacer de cada poro de su piel. Su placa decía «Carlos Ruiz, asistente de dirección». Llevaba un reloj caro y zapatos italianos que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en 3 meses. «¿Algún problema, Valeria?», preguntó, mirándome como si fuera un obstáculo menor en su día perfectamente organizado. «El señor necesita servicios que no puede pagar», respondió Valeria, hablando de mí como si no estuviera presente, como si fuera un objeto que evaluar y descartar. Carlos me estudió con frialdad calculadora, como un carnicero evaluando un corte de carne de baja calidad. «Mire, don Ramón, entiendo su dolor, pero esto es un negocio. No podemos regalar servicios cada vez que alguien venga con una historia triste. ¿Sabe cuántos casos como el suyo vemos por semana? Si hiciéramos excepciones con todos». «No les estoy pidiendo caridad», murmuré,
sintiendo cómo se me quebraba la voz. Solo quiero darle a mi esposa la despedida que merece. Valeria le murmuró algo a Carlos que claramente no pretendía que escuchara, pero su voz llegó a mis oídos como dagas envenenadas. Es lo mismo de siempre. Llegan pretendiendo lujos que no pueden pagar, esperando que nos compadezcan, como si la muerte les diera derecho a servicios gratis. Sus palabras me golpearon como puñetazos físicos. No les estaba pidiendo caridad, les estaba pidiendo que me trataran como un ser humano. Durante 35 años había corrido hacia el peligro, mientras otros corrían en dirección contraria. Y ahora estos jóvenes me miraban como si fuera escoria social. ¿En qué momento un hombre que había salvado cientos de vidas se convirtió en alguien que tenía que rogar por respeto? Sentía como si cada peso que no tenía fuera una bofetada a la memoria de mi esposa, como si mi pobreza fuera mi culpa y no el precio de haberla amado hasta el final. Nadie parecía ver al hombre detrás de la ropa desgastada. No veían las manos que habían rescatado niños de los escombros, los brazos que habían cargado heridos hasta la seguridad, el corazón que se había roto al perder a la única mujer que había amado. Solo veían a un anciano pobre que molestaba su rutina diaria. «Está bien», dije finalmente, resignado y derrotado. «¿Qué es lo más barato que tienen?» Carlos intercambió una mirada con Valeria antes de responder, como si se comunicaran en un código secreto de desprecio hacia los pobres. «Tenemos un paquete básico. Ataúd de cartón prensado, cremación simple, sin ceremonia. 3,000 pesos. Incluso esa cantidad miserable estaba fuera de mi alcance. 3,000 pesos era casi 2 meses de mi pensión, y ya había gastado los ahorros de toda una vida en los tratamientos de dolores. Con manos temblorosas, comencé a sacar mis documentos de una bolsa de plástico que había traído. Cada papel representaba una parte de mi vida. Mi identificación, mi certificado de pensión, algunos comprobantes médicos de dolores, y al fondo, mezclados entre todo, algunos recuerdos que siempre llevaba conmigo. Mientras revisaba mis documentos, esperando milagrosamente encontrar alguna solución entre esos papeles arrugados, una fotografía amarillenta se deslizó y cayó al suelo de mármol, con un sonido seco que resonó en el silencio incómodo. Era una imagen de 1987, recortada de un periódico local. El titular decía «Héroes del rescate en las montañas». En la foto aparecía yo, mucho más joven, con mi uniforme de rescatista, cargando a un niño pequeño en brazos. Mis guantes rojos, mi equipo de escalada, la determinación en mis ojos que ahora parecían pertenecer a otra persona. Valeria apenas le echó un vistazo, como si fuera basura que alguien había dejado caer. Carlos lo notó de reojo, pero no mostró interés, probablemente pensando que era solo otro viejo reviviendo glorias pasadas que nadie quería escuchar. «Cosas viejas», murmuré, apresurándome a guardar la foto con vergüenza. «No importa». Pero en mi mente, esa fotografía me transportó inmediatamente a ese día que cambió tantas vidas. Era el 15 de marzo de 1987, y un deslizamiento de tierra había sepultado parte del barrio Las Flores después de 3 días de lluvia torrencial. El agua había saturado las laderas montañosas hasta que la gravedad ganó la batalla, enviando toneladas de barro, rocas y árboles sobre las casas que se aferraban precariamente a la colina. Habíamos trabajado durante 6 horas cuando escuchamos voces débiles bajo los escombros. Eran sonidos apenas perceptibles, como fantasmas susurrando bajo la tierra, pero para mis oídos, entrenados,
eran gritos de esperanza. «¡Aquí hay alguien vivo!», había gritado mi compañero Rodríguez, presionando su oído contra una losa de concreto inclinada. Comenzamos a cavar con las manos, removiendo piedras y maderas. Cada movimiento tenía que ser calculado. Un error podría causar otro derrumbe y sepultar para siempre a quienes estuviéramos tratando de salvar. La zona era inestable, y el resto del equipo quería esperar la maquinaria pesada que vendría de la capital. «Ramón, esto es muy peligroso», me había dicho el capitán Morales. «Deberíamos esperar el equipo especializado». Pero las voces se debilitaban con cada minuto que pasaba, y yo sabía que no había tiempo. En situaciones como esa, cada segundo cuenta. Cada respiración podría ser la última si no actuamos inmediatamente. «Tranquilo, niño», le había dicho a una vocecita asustada que venía desde abajo. «No te voy a dejar aquí. ¿Me escuchas? No te voy a dejar aquí». La voz me respondió, débil pero clara. «Por favor, ayúdenme. Mi hermana está conmigo». Había tardado 2 horas más en abrir un túnel lo suficientemente grande, moviendo rocas que pesaban más que yo, cortando vigas de metal con herramientas improvisadas, cavando con mis propias manos hasta que las uñas se rompieron y los dedos sangraron. Primero saqué a un niño de 8 años, aterrorizado pero vivo, con ojos grandes llenos de lágrimas y barro. Después, con mucho más cuidado, porque el espacio se había vuelto aún más inestable, rescaté a su hermana menor, una niña de unos 4 años con trenzas sucias y la expresión de quien había visto demasiado para su edad. «¿Cómo te llamas?», le había preguntado al niño mientras lo cargaba hacia la ambulancia, sintiéndome aliviado de que estuviera consciente y aparentemente sin lesiones graves. «Antonio», me había respondido con voz temblorosa, aferrándose a mi cuello como si fuera su salvavidas. «Mi hermana va a estar bien. Tu hermana va a estar perfecta», le había asegurado, mirando hacia atrás donde los paramédicos ya estaban revisando a la pequeña. «Y tú también. Son muy valientes, ambos». Esa foto había aparecido en el periódico local al día siguiente, y durante semanas la gente me detuvo en la calle para felicitarme. Pero para mí, ese rescate no había sido diferente de cualquier otro. Era simplemente lo que había que hacer. Ahora, 36 años después, mientras guardaba esa imagen entre mis papeles, con manos temblorosas, me pregunté si todo ese heroísmo había valido la pena. ¿Para qué había servido salvar tantas vidas si ahora no podía ni siquiera enterrar dignamente a mi esposa? Recordé las manos de Dolores curando heridas después de cada rescate, sus dedos delicados cosiendo piel desgarrada, sus ojos llenos de lágrimas cuando no lográbamos salvar a alguien. «Ramón», me decía, «nosotros no decidimos quién vive o muere. Solo decidimos que nadie muera solo». Y ahora yo estaba solo, sin poder darle ni siquiera una despedida digna. Fue entonces cuando se abrió la puerta principal y entró un hombre de unos 45 años, vestido con un traje caro de corte impecable, claramente el dueño o director del lugar. Tenía el cabello ligeramente canoso, bien peinado, y una presencia que comandaba respeto inmediato. Era el tipo de hombre que había construido su éxito desde abajo y sabía cómo manejar cualquier situación. «¿Algún problema aquí?», preguntó, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. Su voz era firme pero no agresiva, la voz de alguien acostumbrado a resolver conflictos. «Nada grave, jefe», respondió Carlos rápidamente, claramente nervioso ante la presencia de su superior. «Otro cliente, sin recursos.
Ya le estamos explicando las opciones disponibles. El director me miró con ojos que parecían evaluar más que solo mi apariencia externa. Luego, su mirada se dirigió hacia mis papeles, donde la fotografía seguía parcialmente visible entre los documentos. Su expresión cambió drásticamente, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se fijaron en la imagen con una intensidad que me hizo sentir incómodo. Se acercó lentamente y, con manos que comenzaron a temblar visiblemente, recogió la fotografía del suelo. La estudió durante lo que parecieron eternos segundos, sus ojos moviéndose entre la imagen y mi rostro, comparando, recordando, procesando algo que claramente lo había conmocionado hasta el alma. «¿Usted es Ramón Estrada?», preguntó con voz quebrada, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico pronunciarlas. Lo miré confundido, tratando de ubicar ese rostro que me resultaba vagamente familiar pero que no podía identificar completamente. «Sí, señor, nos conocemos». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba estudiando la fotografía. Sus manos temblaban tanto que pensé que podría dejar caer la imagen. «¿Es usted el hombre de los guantes rojos?», preguntó, y su voz sonaba como la de un niño pequeño, vulnerable y llena de una emoción que no podía controlar. Mi corazón se detuvo. Solo una persona me había llamado así en toda mi vida, y esa persona tenía 8 años la última vez que la vi. Yo comencé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. No podía ser posible. Las coincidencias como esa no ocurren en la vida real. «Dios mío», exclamó. Y entonces pasó algo que nunca había visto en todos mis años. Un hombre adulto, exitoso y respetado, cayó de rodillas frente a mi silla, llorando como un niño. «Usted me salvó la vida. He estado buscándolo durante años». Valeria y Carlos nos miraban con confusión total, sin entender qué estaba pasando, probablemente pensando que su jefe había perdido la razón ante un viejo cualquiera. «¿Antonio?», susurré, reconociendo finalmente esos ojos que había visto llenos de terror 36 años atrás. «¿Antonio Méndez?» Sí, soy yo», lloró sin intentar ocultar sus lágrimas. «El niño de 8 años que sacó del derrumbe en Las Flores en 1987. Los recuerdos llegaron como una avalancha emocional, tan vívidos como si hubiera ocurrido ayer. Vi al niño asustado, aferrado a mi cuello. Escuché su voz temblorosa preguntando por su hermana. Sentí el peso de su pequeño cuerpo en mis brazos mientras lo llevaba hacia la seguridad. Antonio se levantó lentamente, secándose las lágrimas, pero sin poder controlar la emoción que lo embargaba. «Durante todos estos años», me dijo con voz entrecortada, «he pensado en usted todos los días, mi hermana y yo. Usted nos dio una segunda oportunidad de vida. He construido este lugar, todo lo que soy, todo lo que tengo. Es porque usted decidió arriesgar su vida por 2 niños que ni siquiera conocía». Hizo una pausa, mirando alrededor de la funeraria como si la viera por primera vez. «¿Sabe por qué me dediqué a esto? Porque después de lo que usted hizo por nosotros, entendí que ayudar a las familias en sus momentos más difíciles era mi manera de devolver algo de la bondad que usted nos dio». Mi mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. El niño aterrorizado que había rescatado se había convertido en este hombre exitoso y había usado su experiencia de supervivencia para ayudar a otros en sus momentos de pérdida. «Mi hermana», continuó Antonio, «mi hermana siempre hablaba del héroe que nos salvó. Nunca supo su apellido completo.
Solo recordaba a don Ramón, el ángel guardián. ¿Cómo se llamaba tu hermana?, pregunté, aunque algo en mi interior ya comenzaba a sospechar la respuesta imposible. Dolores, susurró Antonio. Dolores Méndez. El mundo se detuvo a mi alrededor. La funeraria, los empleados, el sonido del tráfico afuera. Todo se desvaneció en un silencio absoluto. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies y cayera en un abismo de realizaciones imposibles. Recordé el día que conocí a Dolores como enfermera de emergencias, 4 años después del rescate. Recordé cuando me dijo que un hombre la había salvado de un derrumbe cuando tenía 8 años. Recordé cómo me había dicho que desde ese día supo que su vida no le pertenecía solo a ella. Nunca, hasta este momento, había conectado que esa niña valiente de 8 años y mi esposa heroica eran la misma persona. Dolores había pasado toda su vida devolviendo el favor que le hice sin saber que era yo quien se lo había hecho. Antonio. Logré susurrar, sintiendo como si me faltara el aire. Dolores era mi esposa. Antonio se quedó inmóvil, como si mis palabras fueran un idioma extranjero que necesitara tiempo para traducir. Luego, lentamente, la comprensión apareció en su rostro, seguida inmediatamente por una expresión de asombro total. «¿Qué?», murmuró casi sin voz. «Me casé con tu hermana», repetí, las lágrimas ahora corriendo libremente por mis mejillas. Estuve casado con ella durante 45 años. Murió hace 3 días. Antonio gritó con una mezcla de alegría y dolor que resonó por toda la funeraria, un sonido primitivo que venía desde lo más profundo de su alma. «Usted no solo me salvó a mí», sollozó, abrazándome con tanta fuerza que pensé que me rompería las costillas. «Me dio la hermana más maravillosa del mundo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, existe porque usted nos dio una segunda oportunidad. Dolores hablaba de usted todos los días», continuó, sin soltarme. «Nunca supo que era usted, pero siempre decía que su vida había sido salvada por un ángel. Y ese ángel resultó ser el hombre que la amó durante 45 años. Se separó de mí, tomando mis manos entre las suyas. Por favor, perdóneme. No sabía quién era usted. He construido este lugar en memoria de Dolores, para honrar su vida de servicio a otros. Y ahora descubro que el hombre que le dio esa vida de servicio está aquí, pidiendo ayuda, y mis empleados». Se volvió hacia Valeria y Carlos, que estaban pálidos como fantasmas, claramente comprendiendo la magnitud de su error. «¿Cómo pudieron tratar así a un héroe?», rugió, con una furia que nunca había visto. «¿Cómo se atrevieron a humillar al hombre que salvó a mi hermana y me salvó a mí?». Valeria comenzó a llorar. No las lágrimas calculadas de alguien que quiere evitar problemas, sino el llanto genuino de alguien que se da cuenta de que ha cometido un error terrible. «Señor, no sabíamos. Perdóneme, por favor. No tengo excusa», sollozó. «Cada día veo a tantas personas y... no, eso no es excusa. Traté mal a alguien que estaba sufriendo, y eso nunca está bien». Carlos temblaba visiblemente. «¿Cómo pudimos ser tan ciegos? Señor Ramón, por favor, perdónenos. No hay justificación para lo que hicimos». Pero Antonio ya no los escuchaba. Se había vuelto hacia mí con ojos llenos de determinación absoluta. «Don Ramón, usted va a tener el funeral más hermoso que esta funeraria haya organizado jamás. No es caridad, es deuda de honor.
es la deuda que tengo con el hombre que me permitió conocer el amor de la hermana más extraordinaria del mundo. Me llevó a la oficina principal, ignorando completamente las políticas y protocolos de la empresa. Se sentó frente a mí, tomó una hoja de papel y comenzó a escribir una lista de todo lo que organizaría para Dolores. Ataúd de caoba con herrajes de bronce, flores de todos los colores, especialmente rosas blancas, porque me imagino que le gustaban, música en vivo durante la ceremonia, servicios completos en la iglesia y en el cementerio. Todo pagado, todo organizado con el amor y respeto que Dolores merecía. Antonio, traté de protestar, es demasiado. Dolores no habría querido... Don Ramón me interrumpió firmemente. Dolores dedicó su vida a cuidar a otros, porque usted le enseñó el valor de servir. Ahora, permítame a mí servirla a ella. Es lo menos que puedo hacer por la mujer que fue mi hermana, mi heroína, y la esposa del hombre que nos dio la vida. Hizo una pausa, mirándome, con una intensidad que me recordó al niño valiente que había sido. Pero hay algo más que quiero hacer. Quiero llamar a todas las personas que pueda encontrar de los rescates que usted hizo durante todos estos años. Dolores no va a partir sola. Va a partir rodeada de todas las vidas que ustedes dos tocaron. Durante los siguientes 2 días, Antonio se convirtió en un detective de la gratitud. Utilizó sus contactos, revisó archivos de periódicos, llamó a estaciones de radio locales y gradualmente compiló una lista de personas cuyas vidas había tocado durante mis 35 años de servicio. ¿Se acuerda de la familia Torres?, me preguntó por teléfono la noche antes del funeral. Los que rescató del terremoto de 1989. Encontré al hijo, que ahora es ingeniero. Va a venir con toda su familia. Y la doctora Patricia Vega continuó. La bebé que Dolores salvó del incendio en 1981. Ahora dirige el departamento de emergencias del hospital regional. Está tomando un vuelo desde la capital para estar aquí. Una por una. Antonio fue encontrando a las personas que habíamos salvado, que habíamos ayudado, que habíamos tocado de alguna manera durante nuestras décadas de servicio. Era como si estuviera reconstruyendo un tapiz de bondad que Dolores y yo habíamos tejido sin darnos cuenta. El día del funeral amaneció claro y soleado, como si el cielo mismo quisiera honrar a Dolores. Cuando llegué a la iglesia, no podía creer lo que veía. Había más de 200 personas esperando afuera, familias completas, algunas con 3 generaciones presentes, hombres y mujeres de todas las edades, algunos en uniformes de servicios de emergencia, otros en trajes de negocios, muchos simplemente vestidos con su mejor ropa para honrar a una mujer que había hecho una diferencia en sus vidas. La señora Torres se acercó primero, acompañada por sus 5 hijos, todos adultos ahora, todos vivos, porque había sacado a su padre de los escombros de un terremoto en 1989. Don Ramón, me dijo, con lágrimas en los ojos, usted salvó a mi esposo, pero nosotros nunca pudimos agradecerle a su esposa por cuidar de él después. Dolores pasó 3 horas cosiendo las heridas de mi marido, consolándome mientras yo lloraba. Sin ustedes dos, estos 5 niños nunca habrían conocido a su padre. El doctor Patricia Vega llegó poco después. Ahora, una mujer de 40 años que dirigía el departamento de emergencias del hospital regional. Se acercó a mí con una dignidad profesional que se quebró en el momento en que comenzó a hablar.
Don Ramón, soy la bebé que su esposa sacó del incendio en 1981. Durante años pensé que era solo una historia familiar, hasta que comencé a trabajar en medicina de emergencia. Entonces, entendí el valor real de lo que ustedes hicieron. Hizo una pausa, luchando contra la emoción. Me convertí en médica para honrar el ejemplo de ustedes. Cada vida que salvo en el hospital es mi forma de continuar el legado que ustedes dos comenzaron. Dolores no solo me salvó esa noche, me enseñó que algunas personas están puestas en este mundo para salvar a otros. La familia González llegó completa. 3 generaciones que existían porque los había rescatado de una avalancha en 1994. El abuelo, que ahora tenía más de 80 años, se acercó apoyándose en un bastón. «Joven Ramón», me dijo con voz temblorosa, «pasé 2 días enterrado bajo esa avalancha con mi hijo y mi nieto. Usted cavó sin parar hasta encontrarnos. Mi bisnieto, que está aquí hoy, señaló a un joven de unos 15 años. Existe porque usted no se rindió cuando todos dijeron que era imposible. Historia tras historia, vida tras vida, que había sido salvada y que había continuado multiplicándose en bien. El impacto de 35 años de servicio se extendía como ondas en un estanque, tocando vidas que nunca conocería. Durante la ceremonia, Antonio se dirigió a toda la congregación. «Señores, miren a su alrededor. Esto no es un funeral común. Esto es una reunión de milagros vivientes. Cada persona aquí representa no solo una vida salvada, sino familias enteras, generaciones completas que existen porque don Ramón y doña Dolores decidieron que salvar extraños era más importante que su propia seguridad». Su voz se hizo más intensa mientras continuaba. «Pero hay algo más que quiero que sepan. Mi hermana, Dolores, dedicó su vida a salvar a otros porque cuando tenía 8 años, este hombre la salvó a ella. Y durante 45 años, sin saberlo, estuvo casada con su propio ángel guardián». Un murmullo de asombro recorrió la iglesia. Eso, señores, es lo que llamamos un círculo perfecto de amor y servicio. Dolores salvó vidas porque su vida fue salvada, y el hombre que la salvó se convirtió en el amor de su vida. Juntos, crearon un legado de bondad que seguirá extendiéndose mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. Al final de la ceremonia, cuando ya habíamos dicho nuestras últimas despedidas y las flores habían sido colocadas sobre su tumba, Valeria y Carlos se acercaron una última vez. «Señor Ramón», me dijeron, «no solo le pedimos perdón a usted, le pedimos perdón a todas estas familias, a todas estas vidas que casi no pudieron despedir dignamente al hombre que les dio la oportunidad de existir». Valeria añadió, con voz quebrada, «He aprendido algo hoy que nunca olvidaré. Que cada persona que entra por esa puerta trae una historia completa, y mi trabajo no es juzgar esa historia, sino ayudar con compasión». Carlos asintió. «Vamos a cambiar nuestros protocolos. A partir de ahora, cada cliente será tratado con la dignidad que usted merece, porque nunca sabemos qué historias heroicas pueden estar cargando». Después de que todos se fueron, me quedé solo en el cementerio mientras el sol se ponía, pintando el cielo de colores naranjas y rosados que Dolores siempre había amado. Me senté junto a su tumba, con su foto entre mis manos, y le hablé por última vez. «Dolores, mi amor, vinieron todos los que salvamos durante 35 años. No sabía que nuestro amor había creado una familia tan grande.
No sabía que cada vida que tocamos se multiplicó en otras vidas, en otros actos de bondad, en otras historias de esperanza. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras continuaba. Hoy entendí que nunca fuimos pobres. Éramos millonarios en gratitud, millonarios en vidas salvadas, millonarios en amor multiplicado. El dinero se acaba, mi amor, pero el bien que haces, ese es eterno. Y descubrí algo más, algo que me quitó el aliento. Durante 45 años estuve casado con la niña que salvé cuando tenía 8 años. Tu hermano Antonio se convirtió en el hombre que honró tu memoria organizando este funeral hermoso. Todo estaba conectado, Dolores. Todo tenía sentido. Una brisa suave movió las flores sobre su tumba, como si fuera su forma de decirme que me había escuchado. Gracias por enseñarme que el amor no se mide en dinero. Gracias por mostrarme que una vida bien vivida es la única riqueza que importa. Gracias por 45 años de felicidad perfecta. Me puse de pie lentamente, sintiéndome extrañamente en paz, por primera vez en meses. 3 meses después, Antonio cumplió otra promesa que me había hecho. Creó el Fondo Dolores y Ramón Estrada para ayudar a familias de bajos recursos con los gastos funerarios. No solo eso, sino que estableció un protocolo especial para identificar y honrar a veteranos de servicios de emergencia, personal militar y otros héroes silenciosos que pudieran necesitar ayuda. Cada funeral que hagamos gratis en honor de un héroe, me explicó, es nuestra forma de devolver algo de la bondad que ustedes nos dieron. La historia se extendió por toda la región. Periódicos locales la cubrieron, estaciones de radio la compartieron, y pronto otros negocios comenzaron a implementar programas similares para honrar a quienes habían servido a sus comunidades. Valeria se convirtió en la coordinadora del programa de asistencia social de la funeraria, usando su experiencia para entrenar a otros empleados sobre la importancia de tratar a cada cliente con dignidad. He aprendido, me dijo durante una de nuestras conversaciones regulares, que la verdadera elegancia no está en el dinero que gastas, sino en el respeto que muestras. Y ese respeto no cuesta nada. 1 año después del funeral, Antonio organizó una reunión anual de todas las familias que habíamos ayudado durante nuestros años de servicio. Se convirtió en una tradición llamada el Día de los Ángeles Guardián, donde las personas compartían historias sobre actos de bondad y heroísmo silencioso. Ahora, cuando camino por las calles de mi ciudad, ya no me siento invisible. Las personas me reconocen, no solo como el hombre de la historia que se volvió famosa, sino como alguien que dedicó su vida a cuidar a otros. Pero más importante que el reconocimiento es la comprensión que llegó con él. Algunos miden la riqueza en oro, otros en propiedades, pero esa tarde, rodeado de cientos de vidas que habíamos tocado, entendí la verdad más simple del universo. La única moneda que vale en el último día es cuánto amor fuiste capaz de dar. Y en esa cuenta, Dolores y yo éramos los más ricos del mundo. Esta historia nos recuerda que el valor de una persona no se mide por lo que tiene en la billetera, sino por lo que ha dado de su corazón. ¿Has juzgado alguna vez a alguien por su apariencia económica? ¿Qué historias extraordinarias podrían estar cargando las personas humildes que encuentras cada día? ¿Crees que tratamos con suficiente dignidad a quienes han servido a otros? Comparte tu experiencia en los comentarios. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos.
Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.